primero al Departamento de Enseñanza por continuar todas estas actividades académicas que son muy importantes para todos, que nos hacen a nosotros mismos, los MA, revisar cosas para actualizarnos. Como decía hace unos minutitos, antes de iniciar la clase, yo hice una clase un poquito así bien compacta, con datos bien puntuales, ya que hablar de la vacuna es algo que, como conocemos, quiero enfatizar la importancia de promovérselo a nuestros pacientes, las vacunas que tenemos y cómo debemos colocarlas. Y vamos a ver si lo hacemos rapidito, cosa de que tengamos pues, una sección de preguntas en la que, bueno, las que yo me sepa, pues las vamos a responder, y lo que no lo investigamos y prometemos que en una próxima ocasión pues lo hacemos. Y evidentemente, pues cualquiera de las interacciones de ustedes o experiencias, pues también son bienvenidas. Pues vamos a hablar de lo que es la vacuna del virus del papiloma humano. Yo sé que este curso de colposcopía ha abarcado muchísimos temas, incluyendo desde el Papa Nicolau, que es la citología, la colposcopía y el mismo virus como tal. Pero no podemos introducir un tema sobre vacunas si antes de introducir un poquito de por qué tenemos que vacunar, cuál es la importancia de la vacuna y hablar un poquito de lo que son las cepas del virus del papiloma humano. Entonces vamos a empezar diciendo que la infección persistente por un tipo oncogénico del virus del papiloma humano ya se sabe hoy en día que es la causa necesaria para que se produzca en cáncer cervical. Hay más de 70 subtipos o cepas de virus del papiloma humano, sacando a relucir que hay algunas que ya son más protagonistas porque se han visto en más del 70% de los casos del virus, en casos invasivos, y más del 45% de las lesiones o displasias tipo 2 o tipo 3, como son evidentemente los serotipos 16 y 18. El 16 específicamente es un tipo que también puede estar presente en el 25% de las displasias leves, que tienen poca oncogenicidad para mutar hacia un cáncer, pero que sí tenemos que tomar en cuenta que tienen el potencial de hacerlo porque sigue siendo una enfermedad precancerosa y sigue siendo un cambio a nivel de la célula. Hay otros tipos y es importante hoy que hablemos de todos otros tipos debido a que a partir de ahora, 2019, 2018, ya se ha introducido más en el mercado una nueva vacuna que es Gardasil 9, que vamos a hablar un poquito más adelante, que ha introducido este nuevo grupo de serotipos que también hacían suma a este 70% que ya teníamos en un 19%, y que también se han visto más presentes en lo que es el adenocarcinoma. Recordar que el cáncer cervical, que lo vamos a ver en otras clases ya más adelante, está el epitelial, el adenocarcinoma, que es de células glandulares, y ahí es que vienen este protagonismo de nuevas cepas, como son las cepas 45, 31, 33 y 52. También hemos visto responsabilidad de este tipo de cepas y distribución de este tipo de cepas dependiendo del lugar en donde estemos. Hemos visto que hay cepas más frecuentes, por ejemplo, en Asia, más frecuentes en Europa, y otras que evidentemente pues, son frecuentes en Latinoamérica, siendo la 16 la protagonista de nosotros todavía a la actualidad. El virus del papiloma humano, VPH, exhibe un trofismo específico o una predilección específica por el epitelio escamoso de la piel y de las mucosas. Por eso se ha visto que la afección del mismo es a nivel de lo que es piel vulvovaginal, anorrectal en hombre, y a nivel de las células epiteliales o escamosas que conforman el exocervix más que nada. Debido a esa preferencia que tiene el virus por este tipo de epitelio. La infección por el virus puede permanecer localizada solamente en el tracto genital femenino, más que nada, ya que en el tracto genital masculino, a nivel de lo que es piel de pene, prepucio y testículo, sirve más como un vehículo de transporte. Si bien es cierto que una parte de los cánceres de pene pudieran tener una ínfima predilección y producción a través del virus, no es la causa más frecuente del cáncer de pene, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de ano, en donde esas células escamosas
a nivel de recto y ano, pues comparten ese trofismo específico de la célula en donde el virus le gusta actuar. Más de 100 millones de mujeres han estado en contacto con el virus del papiloma humano, ya sea porque lo padecen o son portadoras del mismo, y básicamente en sus cepas 16 y 18 no necesariamente ha producido una infección por el mismo, pero sí está presente en él. El virus del papiloma humano se sabe que puede estar presente en las secreciones vaginales y hoy en día se sabe que necesita lo que se llama una puerta de entrada o un cofactor. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario solamente tener virus del papiloma humano, por eso yo puedo estar en etapa de portadora, sino que tenemos que tener un cofactor o una puerta de entrada. Eso quiere decir que tengo que tener virus del papiloma humano y infección, virus del papiloma humano y HIV, virus del papiloma humano o enfermedad inmunológica o inmunocompetencia, otras enfermedades de transmisión sexual, para entonces permitir que el virus del papiloma humano pues actúe y produzca este cambio a nivel de las células. Como decía, pues vamos a dividir la mortalidad global dependiendo de el grupo poblacional en donde estemos, o sea, en donde vivamos. No se ha visto una preferencia de raza en el virus del papiloma humano, por decir que la blanca, la morena, la asiática o la latina, pero sí se ha visto una distribución del virus secundario a conductas sociales de cada una de esas razas, evidenciando que en comparación población, país, los latinos tenemos un porciento bastante elevado de infección por el virus y de muerte, debido a que el latino tiende a ser un poco más promiscuo, el latino tiende a tener más hijos, tiende a tener más cambios de pareja, tiende a tener anemia, por decirlo así, un estado socioeconómico más bajo, o sea, ser más pobre, y todo esto son factores de riesgo que aunado a la presencia del virus pueden provocar que se presenten pues, más lesiones cervicales a este tipo de pacientes. Se dice que alrededor del mundo, antes de la aparición de la vacuna, antes de la aparición de este pesquisaje, era más, pero todavía en la actualidad podemos decir que puede morir una paciente de cáncer cervical cada 2 minutos. Es una cifra bastante alarmante si lo aunamos a esta pandemia que estamos viviendo ahora mismo, que tal vez no tenemos visión de ella porque no nos pasa alrededor, pero lo podemos ver en las pacientes que asisten a nuestra consulta y siguen llenando o abarrotando las consultas, por ejemplo, de patología de la primera infección, evidentemente por el virus, tiene que debutar o hace su debut luego del primer contacto sexual, incluso con una sola pareja. Puedes debutar hasta un 46% aún fuera una sola pareja que hayamos tenido o un solo contacto sexual. Esto es importante porque la paciente pretende o entiende que si solamente tuvo relaciones una vez, no tiene por qué necesariamente vacunarse o no tiene por qué necesariamente chequearse con las pruebas de pesquisaje como la citología o el Papa Nicolau. Pero es importante saber que hay un 46% de personas que se pueden afectar del virus en ese primer contacto sexual y que la permanencia o virulencia del virus puede durar hasta 10 o 20 años. Lo que quiere decir que yo me pude haber infectado por el virus ahora y 10 años después, con esos cofactores, pues tener una lesión por una infección o una adquisición del virus de hasta 10 años atrás. La mujer puede infectarse evidentemente de 9 con cada contacto sexual y en lo largo de su vida puede adquirir una infección de hasta un 85%. Nuestro organismo pues tiene lo que se llama la inmunidad propia. Cuando chiquito veíamos que decían, tíralo al piso para que coja bacterias y crezca su sistema inmune, crea resistencia. Pues evidentemente es porque nosotros tenemos un sistema inmune natural que nos protege ante un antígeno o una primera infección. Este sistema inmune tiene una respuesta, y valga la redundancia inmunológicamente celular, cuando uno se afecta por el virus o tiene ese primer contacto, de hasta un 30 y un 10%, 10 a 30%. Sin embargo, esta reacción inmune natural a veces tiende a ser ineficaz o insuficiente
para eliminar el virus de nuestro organismo o para que el virus pueda producir cambios a nivel de la célula. Esta respuesta inmune natural no siempre nos puede proteger de esta infección inicial o incluso de una reinfección. Y se ignora si este sistema inmunológico antígeno-anticuerpo, que vamos a ver más adelante, puede perdurar incluso en la vida. La mayoría de las infecciones, como la gripe y otro tipo de infecciones que podemos pasar en nuestra vida, infección de vías urinarias, que no se complican, pueden ser eliminadas naturalmente por el organismo. Sin embargo, cada vez que nos infectamos o cada vez que tenemos un contacto sexual, podemos tener más virus del papiloma humano. Y lo segundo, mientras más edad tenemos, nuestro sistema inmunológico en sentido general es un poco más débil. Por eso, por ejemplo, ahora, transfiriéndola a la pandemia que estamos pasando actualmente, se dice que, por ejemplo, la persona mayor está en mayor porcentaje de riesgo ante esta enfermedad y ante cualquiera de estas enfermedades porque su sistema inmunológico es menos resistente, es menos fuerte para eliminar esa infección natural. Aunque hablando de patologías cervicales, vamos a tener un pico bien importante en lo que es la edad reproductiva y este pico debe de ir disminuyendo debido a que las células van a sufrir una transformación en la paciente menopáusica y por ende de pasar de células escamosas epiteliales de crecimiento mayor van a pasar a un crecimiento menor por la atrofia natural del hipoestrogenismo y esa paciente tener menor riesgo, vamos a tener un efecto que jocosamente yo lo llamo el efecto viejevo, en el que la mujer tiene menos afección para infectarse, pero el hombre latino específicamente, en relaciones de personas mayores, a veces puede tener pues, relaciones paralelas con pacientes jóvenes, en donde el virus está inmunológicamente recambiando y llevar esa infección a la persona mayor, por lo cual más adelante vamos a hablar de cuándo debemos vacunar, dónde la vacuna hace más efecto y por qué es importante hoy en día que nos vacunemos independientemente de la edad. Esto me imagino que ya lo deben haber hablado. Yo lamentablemente no he podido estar presente en todas las clases, pero rapidito vamos a decir que el virus del papiloma humano tiene un ciclo de vida. Y un ciclo en donde entra por el canal cervical, invade la capa escamosa madura, pasa a las células parabasales y basales y puede quedar ahí. Las partículas virales salen de su entorno y son liberadas y el virus busca su huésped a nivel de estas células por el trofismo que tiene por las células escamosas, en donde reproduce o hace replicación viral. Y entonces explota y esa proteína afecta a las células produciendo un cambio. Una de las cosas que oncogénicamente hablando ayuda a que el cáncer se produzca es la falta de apoptosis celular o falta de muerte celular. Esta célula afectada por el virus del papiloma humano, que en un ciclo normal de vida, esta célula cervical debe crecer, madurar y morir, eliminarse del organismo, no muere. Y como no hay muerte celular y no hay una viremia como tal o una sintomatología per se, este inmunosupresor local, a través de estas proteínas virales, empieza a producir cambios celulares a nivel de esta célula y va replicándose. Revienta una célula, invade otra, revienta otra célula, invade otra. Y en el ciclo viral de vida, en donde se produce exclusivamente acá, los mecanismos orgánicos inmunológicos no son lo suficiente para poder eliminarlo. Lo que quiere decir es que el virus sigue replicándose y persiste en el cuerpo. Esta persistencia viral es el prerequisito sine qua non necesario para que se produzca o para que estas células progresen a cáncer. Aquí vemos, bueno, todas las cepas que están presentes o que se han podido aislar del virus del papiloma humano. Viendo que, por ejemplo, los virus de alto riesgo más presentes son evidentemente 16 y 18, que el riesgo medio están estas nuevas cepas y ya el riesgo bajo, pues siendo 6 y 11. Pero si se fijan, solamente abocando este por ciento que tenemos acá, tenemos un por ciento bastante alto. Si yo sumo el riesgo alto y el riesgo medio,
razón por la cual, pues evidentemente los investigadores y productores de la vacuna introducen esta nueva vacuna que vamos a hablar ahora para tratar de producir protección en contra de estas nuevas cepas que también nos están haciendo, pues evidentemente, mella en lo que es el combate del cáncer cervical. Ya hoy en día se sabe que el 100% de los cánceres cervicales son producidos por la presencia del virus del papiloma humano. Y si valoramos, por ejemplo, los cánceres cervicales en por ciento, y hablamos de estos porcientos que estoy presentando aquí, estos números de casos en la pantalla, vemos que de las 492.000 casos de cáncer se identificó o se le atribuyó el cáncer o se vio la presencia del cáncer en el 100% del virus del papiloma humano de estos cánceres. El 70% eran básicamente cepas 16 y 18, dejando ese 30% a otras cepas, pero presentes. Estos son datos que vimos, entonces estos datos son importantes. 100% total de presencia de virus del papiloma humano 93.5% y total de cepas 16 y 18 en más del 70%. No tan efectivo o no tan presente en los otros tipos de cáncer, en donde vemos una fluctuación de este porcentaje de presencia. Y vemos una fluctuación también en los casos de cáncer, no menos importante el cáncer de boca, el orofaringio, el anal o el bulbo vaginal. Bien, entonces ahora vamos a hablar ya de lleno de vacunas, que es el tema que realmente nos compete a nosotros en estos momentos. Y cuando hablamos de vacuna, en sentido general, hablamos de reacción antígeno-anticuerpo. Conocer un poquito de vacuna, en donde nosotros tenemos vacunas con virus muertos atenuados, en donde tenemos vacunas acelulares que van a fungir como antígenos y van a producir una respuesta inmunológica específica en el organismo, y esta respuesta inmunológica específica va a producir, por ende, la protección ante este antígeno cuando el organismo se expone nuevamente a ese antígeno ya conocido, ya puesto en la vacuna. Es la forma en que las vacunas en general producen protección. Específicamente la vacuna del virus del papiloma humano, que vamos a ver ahora, es una vacuna acelular en donde no se está inyectando un antígeno como tal. Y de las dos vacunas que hay en el mercado, por eso quiero hablar un poquito de lo que significa lo que es un adyuvante. Tenemos una vacuna que tiene un adyuvante. Un adyuvante es una sustancia que se le agrega a la vacuna que produce una potencia inmunológica mayor o una respuesta inmunológica mayor ante el antígeno, para poder alcanzar pues, la mayor respuesta inmune en la vacunación de las pacientes. ¿Cómo se van a comparar los adyuvantes a un sistema inmunológico común? Imagínate que solamente inyectáramos el antígeno. Va a tener una respuesta inicial alta, en donde va a haber un pico inmunológico que en el tiempo va a bajar y va a volver al sistema inmune normal luego de la reacción antígeno-anticuerpo. Si yo inyecto un adyuvante, donde tengo antígeno más adyuvante, van a producirse dos cosas. Primero, una respuesta mayor de inicio, un pico mayor a mitad del ciclo, pero lo más importante de todo, una persistencia en el tiempo. Le hemos vendido a nuestros pacientes y a nuestra población el que vacunarse es algo de por vida. Ejemplo, si me vacuno en contra de la varicela, no me va a dar varicela. Cuando me exponga el antígeno de varicela, este antígeno que va a producir un sistema inmunológico, una respuesta antígeno-anticuerpo inmunológica, pereceder en el tiempo, hace que yo no me infecte de la varicela. Entonces eso es lo que queremos buscar y hemos vendido, y hasta ahora los estudios es lo que ha vendido, que si yo me vacuno en contra del virus del papiloma humano, tengo una protección del 100% en contra del cáncer que va a permanecer en el tiempo. Lo que quiere decir que nada más me tengo que completar mi esquema de vacunación y se supone que si estoy vacunada y no tenía virus del papiloma humano, no debo tener cáncer en el resto de mi vida. Entonces esto es bien importante, la durabilidad, el tiempo y la rapidez inmunológica de la vacuna. Adyuvante es una palabra que viene del latín, que dice ayudar. Fue descubierta desde el 1925 y se ha utilizado en
en múltiples vacunas, por decirlo, por ejemplo, nuestra vacuna que más conocemos, tétano, difteria, para, como dije, aumentar la respuesta inmunológica. El adyuvante más común es el aluminio, y las sales de aluminio son, en general, los adyuvantes más utilizados. Si vemos aquí en este PAI, el porcentaje de mujeres positivas ante una citología, vemos que hay un porcentaje bien elevado de pacientes con displasia 2. Bien, un 39%. Lo que quiere decir es que cuando yo estoy dando seguimiento a una paciente en patología cervical, yo voy a tener un porcentaje alto de pacientes con lesiones de alto grado tipo 2. Todavía una etapa en donde yo puedo bajar de esa etapa. Todavía me queda una etapa más antes del cáncer. Y por lo general es en esta etapa, en este momento, en que nosotros debemos producir protección, tratamiento y adyuvancia para eliminar el cáncer o evitar el cáncer en este paciente. Entonces, hablando sobre esto, pues tenemos que decir que existen 3 vacunas en la actualidad. 2006, en donde tuvimos nuestra primera aparición de vacuna, que es Gardasil, es una vacuna tetravalente, que la vamos a hablar ahora en específico a ella. 2007, que viene la introducción de Cervarix, una vacuna bivalente, y ahora en el 2014, en donde la FDA ya aprobó Gardasil 9, que es una vacuna no navalente. Este tipo de vacuna lo que hace es que protege en las diferentes cepas que ya hablan. De las 3 vacunas, la única que tiene adyuvante en la actualidad es Cervarix, que es la vacuna de Glaxo, vacuna que es bivalente y que a veces hemos tenido mucha especulación sobre cuál poner, y vamos a hablar un poquito sobre eso, cuándo elegir una, cuándo elegir la otra, y vamos a ver un poquito en porcentaje qué protege más, qué protege menos. Hablando de protección de cáncer, solamente, no hablando de lesiones intraepiteliales como tal. Ya para el 2009, luego de la aparición de la vacuna, teníamos más de 40 millones de dosis que se habían distribuido en todo el mundo y teníamos más de 7 millones de personas vacunadas. La consigna es vacunar a todas las mujeres y la consigna actual es que se vacunen también a todos los hombres. Inicialmente hablábamos de que cuando vacunáramos a todas las mujeres, íbamos a pasar a vacunar a todos los hombres, pero hoy en día la consigna es que los vacunemos todos. ¿Qué tan seguro es la vacuna? No sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de ver algunas informaciones que salieron por las redes sociales, testimonios de algunas vacunas, de algunas pacientes, perdón, vacunadas, en donde hablaban de que una paciente diabética o prediabética al vacunarse se tornó diabética, en donde se reportaron incluso muertes secundarias a la vacunación por el virus, y eso trajo un poquito de pavor a la población, y hubo un grupo de personas que incluso temió en si se tenía o si se podía poner la vacuna. Pues realmente la vacuna ha comprobado y ha demostrado en múltiples ensayos clínicos y ha confirmado en una farmacovigilancia de las casas farmacéuticas tener un adecuado balance riesgo-beneficio. Vamos a ver un poquito ahorita sobre los efectos adversos, vamos a ampliar un poquito esto que yo acabo de decir de si se ha producido síncope, si se ha producido muerte, si sí ha sido por la vacuna o si no, y cuáles son los coadyuvantes para que eso ocurriera. Con Cervarix, por ejemplo, ya se han repartido más de 41 millones de dosis y con Gardasil más de 60 millones de dosis, lo que quiere decir que hay un cohorte de pacientes vacunados suficiente para poder tener una estadística. Bien, entonces vamos a hablar de Cervarix. En sentido general, Cervarix, pues la vacuna bivalente, es una vacuna de recombinante, no infecciosa, preparada a partir de una proteína principal de la cápside proteica del virus, lo que quiere decir que no es virus, sino es una proteína similar al virus, lo que quiere decir que es una vacuna acelular en ese sentido, no contiene el ADN viral, sino contiene, por decirlo de una forma, el anticuerpo ya precreado a nivel comercial y de laboratorio para que se produzca ya la reacción antígeno-anticuerpo en nuestro organismo. Es una vacuna que protege en contra de las cepas 16 y 18. Y como dije anteriormente, es la vacuna que tiene el adyuvante.
este adyuvante específicamente de la vacuna es el AS04. Bien, la vacuna tiene las siguientes características. Como ya mencioné, aquí lo pongo solo a modo de recordatorio. Sus intervalos de dosis debe ser una primera dosis, 0 meses, una segunda dosis al mes y una tercera dosis a los 6 meses. Lo que quiere decir que para completar el esquema debemos tener 3 dosis. Se debe mantener en un almacenamiento, en una cadena de frío, a 2 a 8 grados Celsius, no debe estar congelada, y ya tiene licencia y preclasificación por la OMS en más de 92 países. Sobre la dosis vamos a hablar solamente una cosa más, y si buscamos este esquema de vacunación, por ejemplo en Canadá o en México, vamos a ver un esquema de vacunación 0, 1 y 5 años. ¿Y por qué es esto? Se hicieron muchos estudios de cohorte en algunos países en donde el país subsidia la vacuna y es parte del presupuesto de la nación, en donde se demostró que 2 primeras dosis puestas en edades tempranas producían una prevalencia del sistema inmunológico y de protección hasta 7.3 años. Lo vamos a ver en un slide también más adelante. Lo que quiere decir es que si yo lo iba a dividir como nación, poner mis primeras dosis correctamente y proveer un refuerzo, por decirlo así, en 5 años en este tipo de pacientes, pues era efectivo. Evidentemente esto es una decisión muy personal de, como le dije, algunos países, ejemplo Canadá y México, pero no es la recomendación del laboratorio como tal en la aplicación de las dosis. Sigue siendo 0, 1 y 6. La composición, pues la vacuna viene en una jeringa prellenada de 0.5 mililitros, tiene protección en contra de 16-18, 20 microgramos para uno y 20 microgramos para la otra, y tiene el hidróxido de aluminio como adyuvante. Se ha hablado que este adyuvante puede producir una reacción cruzada de protección en contra de cepas como, por ejemplo, 31, 33, 45, e incluso se ha atrevido a decir que puede producir una reacción cruzada de protección en contra de 6 y 11, también en estudios que se han hecho, pero no promovidos por la misma casa farmacéutica, porque quiere decir que ellos no la promocionan en contra de esta vacuna, sigue siendo una vacuna bivalente. ¿Cuándo puede empezar la vacunación? Pues la puede empezar a partir de los 9 años. Nuestro sistema de salud la habla a partir de los 10. Y es una vacuna que va a producir protección contra lesiones premalignas a nivel cervical, vulvar o vaginal, o en contra del cáncer de cervix. No así en contra de las verrugas del virus del papiloma humano. Bien, la posología, como dije, es una jeringa prellenada de 0.5 mililitros a razón del programa de vacunación 0, 1 y 6. Vamos a pasar a hablar ahora de Gardasil. Pues la Gardasil es una vacuna igual recombinante, es tetravalente, igual protege contra el virus del papiloma humano. Tetravalente significa que me va a proteger en contra de cepas 16 y 18 y que tiene un acompañamiento en cepas de bajo riesgo como 6 y 11. La dosis de Gardasil viene en 2 presentaciones, a diferencia de Cervarix, viene en una vacuna prellenada y viene en un vial para llenar en consultorio. Esa presentación realmente no la tenemos disponible en el país, pero sí está disponible fuera del país. En el país tenemos la jeringa ya prellenada. Bien, entonces la dosis tiene 0.5 cc, tiene un excipiente que tiene agua, tiene adyuvantes también, viene, como le dije, en 2 presentaciones, un vial y una jeringa prellenada, y la razón de la vacunación es 0, 2 y 6. Se diferencia solamente con Cervarix en la segunda dosis, ¿de acuerdo? Esta transfiere una protección no solamente en contra del cáncer cervical, el cáncer vulvar y vaginal, igual que Cervarix, sino que también en las verrugas genitales. Y es la única vacuna actualmente aprobada para lesiones precancerosas o displásicas, como los NICs, para el cáncer y lesiones anales, lo que quiere decir que está aprobada para hombres también. O sea, lo que quiere decir es que Cervarix todavía es solamente para mujeres y Gardasil ya la podemos poner en hombres también. Bien, en varones igual, se puede poner exactamente como se pone en mujeres. La recomendación general de todas las vacunas
es entre los 9 y los 26. Y de esto voy a hablar un poquito más adelante, porque se determinó que estas son las edades reproductivas. Lo que quiere decir que la vacuna se promueve entre los 9 y 26 y específicamente antes del inicio de las relaciones sexuales. Doctora, ¿quiere decir que una paciente que ya ha tenido relaciones sexuales no se la puede poner? Te contesto más adelante. Y en varón, para las lesiones anales. Y es eficaz en el 90% de las verrugas genitales. ¿Por qué hablamos de 90? Porque se ha visto pacientes vacunadas con Gardasil, en un 10% de los casos pueden presentar verrugas genitales. Bien, su posología, como le decía, diferencia de Cervarix, solamente la dosis media, en este caso sería 0, 2 y 6, el esquema de vacunación, y el método de administración, al igual que Cervarix, es intramuscular, específicamente en el deltoides o en el muslo. ¿Por qué no en la nalga, doctora? La reacción inmunológica de la vacuna debe ser intramuscular, quiere decir en el músculo. Es en el músculo del deltoide o en el músculo muslo en donde se produce el desdoblamiento. En el glúteo podemos tener el adyuvante, de como la inyección es muy pequeña, no es profunda, en donde hay un colchón de grasa importante en el área del glúteo, y la presentación es 0.5 mililitros. Si inyectamos en el glúteo, puedo dejar la vacuna en la grasa y por ende no producir la reacción de desdoblamiento muscular que se necesita para producir la reacción antigénica y de anticuerpo de la vacuna. Bien, entonces nuevo tenemos ahora Gardasil 9, es una vacuna, como le dije, 2014, todavía no la tenemos disponible en el país, pero ya está disponible en Europa y en Estados Unidos. Es una vacuna recombinante no navalente, que igual protege contra el virus del papiloma humano, y en este caso hay una amplitud en la presencia de la protección, en donde sigue protegiendo 6, 11, 16 y 18 como Gardasil tetravalente, y agrega protección a diferentes serotipos como son 31, 33, 45, 52 y 58. Igual viene en la misma presentación que Gardasil tetravalente, 0.5 mililitros contiene, a distribución de 30 microgramos para 6, 40 microgramos para 11, 60 microgramos para 16, 40 microgramos para 18, y va bajando los microgramos de protección debido a la virulencia de las siguientes cepas a la cual protege, de acuerdo a 20 miligramos para las cepas nuevas. Su presentación igual viene en vial y en jeringa prellenada, en jeringa prellenada de vidrio a 0.5 cc, y la forma de vacunación sigue siendo la misma, 0, 2 y 6. La recomendación de vacunación igual entre 9 y 26 años. En este caso, puede en contra del cáncer cervical, vulvar y vaginal, ya producido por las diferentes cepas que hemos hablado, incluyendo los condilomas e incluyendo las lesiones precancerosas, incluyendo las lesiones anales también. Gardasil en niños y en hombres va a proteger en contra del cáncer del ano, en contra de las verrugas acuminadas, en contra de las lesiones precancerosas o lonía, que son las lesiones intraepiteliales anales, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3. Posología, como ya dije, 0, 2 y 6. La región o método de administración sigue siendo intramuscular, brazo o muslo. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poquito de las contraindicaciones generales de cualquiera de las vacunas. Evidentemente, pues hipersensibilidad a las sustancias activas de la vacuna, que sería el hidróxido de aluminio, las soluciones ya que tiene la vacuna como tal, y los efectos secundarios son básicamente efectos locales. Para la FDA la vacuna es categoría B, quiere decir no recomendada en embarazadas, o valorar riesgo-beneficio, y no recomendadas en pacientes con inmunogenicidad o en personas inmunodeprimidas importantes y lactantes, sacando HIV. Y vamos a hablar ahora por qué. ¿Se recuerdan cuando dije anteriormente que vamos a hablarlo ahora de la advertencia del síncope,
síndrome de trombocitopenia, trastorno de coagulación, o el paciente que no era diabético y después de vacunarse salió siendo diabético. Pues nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico con memoria inmunológica y heredamos, o hay enfermedades que se heredan de los familias, como por ejemplo la predisposición a la diabetes, y pongo este ejemplo porque es una enfermedad altamente conocida, y que la predisposición familiar nos deja ese gen inmunológico a nosotros, y que si hay un trigger, un detonante o un gatillo, como obesidad, el sistema metabólico comprometido o sistema inmunológico comprometido secundario a la vacunación, puede servir de gatillo para producir enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una predisposición diabética, soy obesa o tengo mi metabolismo alterado o comprometido por esta enfermedad que no se ha detonado en mí, pero está ahí, y me pongo toxoide tetánico, y el toxoide tetánico produce un sistema antígeno-anticuerpo y una reacción inmunológica potente o alta, yo puedo desarrollar diabetes. Y no fue por el virus, necesariamente. Y no fue por la vacuna del virus, puede ser por cualquier vacuna. Lo que pasa es que la reacción inmunológica de la vacuna del virus del papiloma humano potencialmente es mucho más alta y rápida para hacer trigger o gatillo de estas otras enfermedades. Entonces, si yo era una paciente que ya tenía algo de compromiso y me puse la vacuna y se dice que fallecí luego de colocarme la vacuna, mi fallecimiento pudo venir por ese sistema o reacción inmunológica competente que sirvió de gatillo a una enfermedad base que yo tenía y que entonces me llevó, por ejemplo, a la muerte o al desarrollo de una enfermedad de inmunocompromiso, como por ejemplo la diabetes. Lo que quiere decir es que per se la vacuna no produce diabetes y la vacuna no produce muerte. ¿Ok? Es importante saber esto. Los efectos adversos, como dije, son locales. Por ejemplo, dolor muscular, eritema, inflamación, dolor muscular debido a que la reacción es muscular, fiebre, dolor de cabeza. En pocas ocasiones, pero sí, se ha visto algunos síntomas gastrointestinales, por lo que se recomienda que en pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas, enfermedades inmunes o enfermedades neurológicas, no se coloque la vacuna. Bien, ¿cuál es la edad óptima? Pues lo hemos hablado, hasta los 26 años. Específicamente se ha hablado de un inicio de inmunología importante a los 13, un inicio de actividad sexual entre 13 y 15 años, por ende el paciente ya debe estar vacunado a esa edad, en donde la vacunación temprana ha demostrado una mayor inmunidad y ha demostrado una no infección en este tipo de pacientes. Bien, niñas entre 11 y 12, niños también a la misma edad, todas las mujeres, estén o no sexualmente activas entre los 3 y los 26, deben haber recibido la vacuna. Todos los hombres entre los 13 y 21 deben haber recibido la vacuna. Y ahora vamos a la parte de qué hago con mi paciente después de los 26, qué hago con mi paciente que ya inició relaciones sexuales y no vacunó, y qué hago con mi paciente que ya tiene virus del papiloma humano, que ya tiene un ADN positivo. Bueno, todo hombre de 22 a 26 años debe recibir la vacuna, no importa. ¿Por qué? Porque hablamos de costo-beneficio. Es beneficioso estar vacunado versus el riesgo de no vacunarme. Vacunarme me produce riesgos mínimos, no vacunarme me puede producir efectos deleterios y me puede llevar el cáncer. Tenemos que prestar una atención especial al hombre homosexual, porque es el hombre que puede sufrir de cáncer anal, pero al hombre en sentido general, porque el hombre es un portador sano y un regador de esta enfermedad en la mujer, y en la mujer es que se va a producir el cáncer cervical. Si he tenido relaciones sexuales, ¿me puedo poner la vacuna? Claro, no está en ningún momento contraindicada. Si la paciente ha tenido relaciones sexuales y tiene una prueba de virus del papiloma humano negativa, check, check, 100% recomendado la vacunación. La paciente ha tenido relaciones sexuales y no tiene la prueba del virus del papiloma humano
pero tiene un Papá Nicolau normal, check, check, 100% recomendado poner la vacuna. La paciente tiene relaciones sexuales, no se ha hecho Papá Nicolau y no se sabe si tiene virus del papiloma humano, sigo con mi check, check, 100% recomendado poner la vacuna. La paciente tuvo relaciones sexuales y ha tenido presencia del virus del papiloma humano. Ahí es que viene la importancia de la genotipificación. Tengo un ADN, ya sea por Cervista, por Aptima o por cualquiera de las pruebas de ADN del virus del papiloma humano, positivo para alto riesgo con una carga viral en relaciones relativas de luz por arriba de 1. ¿Puedo vacunar a esa paciente? 1, si no tengo cómo hacer la genotipificación, riesgo-beneficio, check, puedes vacunar a la paciente. Si tengo genotipificación y la vacuna, o la paciente, perdón, no la vacuna, tiene positivo 16, fíjense ahora que mi vacuna me puede proteger 18, 6 y 11, lo que quiere decir que puedo vacunar a la paciente. Si la paciente tiene 16 y 18, tengo una vacuna para 31, 33, puedo vacunar a la paciente. Y si la paciente lo tiene todo, doctora, ¿puedo vacunar a la paciente? Te dejo esa pregunta ahora que te voy a responder con un chart un poquito más adelante. Pacientes HIV. Doctora, pero usted dijo que pacientes inmunológicamente comprometidos no se deberían, pero básicamente ese tipo de pacientes serían, por ejemplo, un paciente con lupus, con enfermedad autoinmune, paciente del grupo TORCH, sacando, como dije anteriormente, la paciente VIH positivo. ¿Por qué? Porque el VIH, junto como adyuvante del virus del papiloma humano, produce replicación y afección de esa célula doble. Si la progresión de la enfermedad es a 2 años, de un NIC1 a un NIC2, en el paciente VIH puede ser tan corto como 6 meses. Lo que quiere decir que ese paciente VIH positivo, independientemente de su estado viral, es altamente recomendado la vacunación siempre y cuando tengamos conteo de CD4 adecuado, sistema inmunológico competente, linfocitos T adecuados y carga viral imperceptible. Ese paciente se debe vacunar. El paciente que se ponga virus del papiloma humano, ¿se puede poner otras vacunas? Claro que sí. El hecho de que tú te pongas una no contraindica que te puedas poner la otra. Hay muchas personas que me dicen, doctora, si tengo gripe, si tengo fiebre. Bueno, eso es un cierto grado de sistema inmunológico que tal vez está más o menos comprometido en el momento, en donde si yo tengo gripe, pues fue por algo, tengo una enfermedad sistémica, en donde tengo fiebre fue por algo, tengo una enfermedad sistémica. Lo más recomendable es esperar que pase ese cuadro para vacunarte, pero no está contraindicado vacunar a la paciente. Bien, entonces aquí voy a poner lo que recomienda la sociedad científica, específicamente lo saqué de un documento español, en donde dice que todos los pacientes adolescentes se deben vacunar, todos los pacientes de los 26 años, y que en caso, y por eso saqué esto, fomentando con un estudio, todo paciente mayor de 26 años debe haber una valoración individualizada de su vacunación sobre si se debe o no vacunar, en donde después de que el médico que conoce el paciente lo determine, es un B, es un check, debe vacunar a ese paciente. Todo paciente que estuvo tratado por una lesión intraepitelial, vaginal o vulvar, o tuvo presencia de verrugas genitales, lo traté con un crío, lo traté con una fulguración, lo traté con un cono, hice un láser, eliminé esa lesión intraepitelial y quiero sobreproteger a mi paciente con preparados comerciales que aumentan su sistema inmunológico, vitaminas, seguimiento, ese paciente se puede vacunar, ya que se ha demostrado, y lo vamos a ver con un cuadro más adelante, que la vacunación en ese tipo de paciente ha disminuido la prevalencia de hacer colposcopía, ha disminuido la prevalencia de tener que hacer tratamientos locales en ese paciente como la crio, el cono, ha disminuido por ende el costo de seguimiento de esa paciente. Lo que quiere decir que le ha transferido una inmunogenicidad al paciente que ayuda a largo plazo al tratamiento de la lesión intraepitelial cervical y disminuye la progresión de un NIC1 a un NIC2, de un NIC2 a un NIC3 y aumenta la regresión espontánea de la enfermedad.
increíblemente. Lo que quiere decir es que, por ponerlo en buen dominicano, al vacunar siempre vamos a ganar y como mínimo vamos a empatar. No se ha visto que vamos a perder en la vacunación. Bien, igual el hombre, pues altamente recomendado en pacientes de 9 a 26 años para la prevención de vacunas. Y en hombres con lesiones ya, entonces la vacunación, ¿por qué? Porque el cáncer anal tiene una progresión mucho mayor y más rápido que, de hecho, la progresión del cáncer cervical. Lo que quiere decir es que se queda ahí en una recomendación tal vez D, no A o preferible, pero sigue siendo recomendado la vacunación en este caso. Bien, entonces fíjense que este cuadrito yo lo saqué para que ustedes vean cómo vacunar reduce a largo plazo la remisión de la lesión por colposcopía, la remisión de la excisión cervical. Y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Aunque decimos, bueno, pero ¿para qué yo quiero remitir a hacer colposcopía? Yo mejor se las hago a todas. ¿Para qué yo quiero remitir a hacer un cono? O pues se las hago a todas. No, no. Recuerden que podemos estar tratando pacientes que no han tenido hijos, pacientes que van a nuestro consultorio con la preocupación de que tengo una lesión cervical, el que usted me va a poner un tratamiento, pero yo quiero tener un hijo, y que se ha demostrado que, por ejemplo, manipular el cuello, ya sea con una trío, ya sea con un cono, reduce el tamaño cervical, puede hacer propicio a incompetencias cervicales, puede hacer propicio a estenosis cervical, puede hacer propicio a falta de partos naturales y aumentar el índice de cesárea. Lo que quiere decir que a la larga, presupuestariamente, incluso para la misma paciente, le es más económico tener un tratamiento que la aleje de este tipo de procedimientos tal vez innecesarios a temprana edad y procedimientos que van a tener que ser repetitivos. Fíjese que vemos una reducción en procedimientos o decisiones cervicales de casi un 68.8% en el paciente vacunado versus el paciente no vacunado. Es un porcentaje alto a considerar. Como parte del protocolo de tratamiento y de manejo de la paciente con lesiones intraepiteliales cervicales. Y reconocer y saber que de todos los cánceres, el cáncer cervical hoy en día, debido a que tiene una causa etiológica palpable, sostenible e identificable, se puede decir que es el único cáncer prevenible actualmente en el mundo y que nosotros tenemos la ventaja como ginecólogos que podemos decir que podemos ser parte de esa solución. Bien, lo que quiere decir que estos son datos súper importantes. ¿Cuánto dura la vacuna? Le estamos promocionando, vacúnate, que eso es de por vida. Y depende de cuánto vayamos a vivir realmente. Pero ya se sabe, debido a que la primera vacuna salió tan temprano, como principios del 2000 y tanto, 2004 ya teníamos vacuna, y ya hoy estamos en el 2020, que quiere decir que tenemos desde la primera paciente que se vacunó a la actualidad 16 años, y las casas farmacéuticas continúan haciendo estudios de cohorte de esas pacientes que no han abandonado el estudio. Ya se sabe que se puede mantener por 7.3 años la protección en contra de 16 y 18. Ya se sabe que hay una eficacia de más de un 70% entre las otras cepas independientes del virus del papiloma humano a 6.4 años, que la vacunación en estudios de proyecciones ha tenido una duración de por lo menos 20 años, por lo que quizás en nuevos estudios que se hagan más adelante y nuevos aportes de datos importantes sobre duración, puede que sí, que dure toda la vida. Bien, nada, muchas gracias y las quiero dejar con una carga, lo pongo, que atañe a nuestra conciencia como ginecólogos. Y es que cuando una mujer muere por cáncer cervicuterino, alguien comparte con ese cáncer la responsabilidad de su muerte. Tratemos que ese alguien no seamos nosotros. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, doctora. Habían dos preguntas de participantes, pero usted las fue respondiendo a lo largo de la
presentación. Realmente ahora mismo no hay pregunta, pero si algún docente quisiera hacer algún comentario. Bueno, mi comentario va exclusivamente a la doctora Katia Martínez y es en vía de felicitarla porque fue muy clara en su exposición, tocó los temas más importantes que debe de saber un ginecólogo obstetra en su preparación para una colposcopía, lo básico, lo esencial, como yo esperaba que ella lo oiga, porque hay muchas cosas ya que para saber hay que ser ginecólogo oncólogo, que es una especialidad de 3 años, pero ella tocó lo que un ginecólogo obstetra debe de saber al momento de realizar una colposcopía o en la práctica nuestra como ginecólogo en nuestro consultorio y en la atendencia a la mujer para prevenir el cáncer cervicuterino, que es nuestro papel prevenirlo, porque de no prevenirlo, entonces ahí le va a llegar entonces a la doctora, exclusivamente a la doctora Katia Martínez, porque ella es ginecólogo-oncóloga, y nuestro papel es quitarle esos pacientes a ella, no dejar que lleguen donde ella. Yo no quiero que lleguen así mismo, doctor. Sí, entonces, fue muy Buenas tardes. atinada su Doctora, presentación. buenas tardes. Buenas tardes, doctor Vargas. Doctora Martínez, felicidades, siempre puntual y directa a lo que... Tremenda. Entonces, Ay, gracias, doctor. una pregunta, doctora. Yo he visto un esquema de vacunación que habla, perdón, antes de los 15 años, 2 dosis. Y después de los 15 años, las 3 dosis. ¿Qué le parece a usted esa situación, doctora? Sí. Antes de los 15, 2 dosis. Después de los 15, 3 dosis. Y voy más lejos. Mucha gente está promoviendo que la vacuna como crea una inmunidad tan elevada, con una sola dosis podría cubrirla completamente. ¿Qué usted piensa de eso, doctora? Excelente su pregunta y muchas gracias, doctor, porque viniendo de usted la felicitación me honra. Sabe que, bueno, me encanta hablar con usted de este tipo de temas y el virus del papiloma humano ha sido una pasión de los dos. O sea que, y sí, efectivamente, y qué buena su intervención. Sí, basado en eso, se ha basado dos cosas importantes. Uno, sistema inmunológico del paciente entre 13 a 15 años con una reacción inmunológica importante. Se ha demostrado que por eso es mayor efectividad de la vacuna, que con 2 dosis nada más es suficiente para producir protección por la misma cantidad de años que se puede producir con las mismas 3 dosis. Y en un sistema presupuestario se promovió en algunos países solamente las 2 dosis en ese tipo de pacientes. No lo menciono en mi presentación porque, vuelvo y repito, las casas farmacéuticas vendedoras de la vacuna no lo promocionan así. Pero la medicina basada en la evidencia ha demostrado que con 2 dosis únicamente en el paciente menor de 15 años es más que suficiente. Sobre la segunda pregunta, sobre una sola dosis y no me pongo más, es que hemos basado el efecto de si me puse una dosis, me fui a vivir fuera del país, me puse una dosis, quedé embarazada y no me la puedo poner embarazada. Me puse una dosis, me quedé sin dinero, no me puedo poner la segunda dosis. Me quedé sin seguro, debo de volver a retomar el esquema de vacunación debido a la intervención que muy capaz, me dice el doctor Eddy, hoy se sabe que no. Usted se puso una primera dosis y por alguna razón X, dentro de los próximos 5 años no se pudo poner otra dosis, puede retomar el esquema y completar las 2 dosis restantes con el esquema de 0,1 o 0,2, dependiendo de cuál usted haya elegido ponerse. Bien, y ahí completo. Me puso una sola dosis y no me puedo poner más, transfieren un sistema de protección, aunque vuelvo y repito, no es lo recomendado por la casa farmacéutica, ni Merck, ni Glaxo, sobre la vacunación. Pero la medicina basada en la evidencia ya transfiere un cierto grado de protección. Tenemos que basar esto también en el tipo de paciente. Fíjense que yo en una dije
debemos conversar sobre el beneficio en ese paciente de más de 26 años y la vacunación individualizando el caso. Tengo una paciente con una displasia comprobada, con un NIC2, no es una paciente en la que me quiero arriesgar a dar una sola dosis. Tengo una paciente sana, sin virus del papiloma humano, con prueba de HPV negativo, con Papa Nicolau negativo. No ha iniciado relaciones sexuales. Se puso una dosis y se fue a vivir fuera del país. Y me llama, doctora, ¿qué hago? Tienes protección. Ideal, completa. No se puede, ya tienes protección. Lo que quiere decir es que sí. Es correcto su intervención, doctor. Gracias, doctora. Otra cosa, doctora, también leí, ¿no? Por ejemplo, los virus del papiloma humano se replican a nivel epitelial, no sanguíneo. Exacto. Entonces, la vacuna usted la pone a nivel muscular. Entonces, Ya, ¿cómo llegan esos anticuerpos, esas inmunoglobulinas, a traspasar la membrana basal, introducirse en el epitelio para poder atacar a quien quiere atacar, que es al virus? O sea, usted le inyecta a nivel muscular, el virus se replica a nivel epitelial. Las inmunoglobulinas, los anticuerpos que va a crear el virus, están en el sistema abajo, en el sistema que sostiene el epitelio. Entonces, ¿cómo entraría, cómo atacaría los globulina que va a producir la vacuna al virus que está a una parte diferente? Eso me cuestiono. Yo tengo más o menos una idea, pero me gustaría si usted puede, doctora. Bueno, cuando lo inyectamos a nivel del músculo, en el músculo se produce una reacción local, que es lo primero. Y yo lo voy a poner en palabras un poco tal vez más llanas, como para poder como entender la filosofía del asunto. Imagínese, doctor Eddie, que yo le doy un trompón, le doy un golpe. Ya. Y cuando le doy ese golpe, se produce una reacción local a nivel del músculo, en donde el músculo se ancha, se inflama. Y en ese proceso inflamatorio, pues va a llevar a esa área del músculo macrófago, linfocito y todas las células que se producen en una reacción inflamatoria normal. Bien, se va a producir una reacción local con hiperemia de la piel que va a invadir las células epiteliales que hay alrededor de esa localidad. Y si el golpe fue mucho, incluso le puede dar hasta fiebre. Y decimos, ¿cómo da fiebre? De un golpe. Porque se produce un aumento de la vascularidad local, que aunque no se utiliza la vía sanguínea o la vía linfática intravascular o intralinfática, sí se produce en la reacción inflamatoria local. ¿Me entienden? Claro. Entonces, cuando yo inyecto en el músculo, se produce una reacción inflamatoria local adentro del músculo. Por eso no se puede poner en la grasa o no se debe de poner en la grasa. Esa reacción inflamatoria local despierta los linfocitos del área, despierta la vascularidad del área, por eso duele. Y a través de esa reacción inflamatoria local se dispersa al resto de nuestro organismo, llegando a la célula epitelial y llegando al sistema inmunológico per se por la inmunidad humoral del sitio, produciendo protección. Ok, gracias, doctora. Perfecto. Gracias, doctor Edith. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que los residentes entendieron todo, que bien, ninguno pregunta. Eso era, qué bueno. Sí, su exposición fue muy clara. Bueno, pues muchas gracias, doctora Katia Martínez. A ustedes y a los que me están felicitando por el chat, gracias a ustedes. Usted sabe que yo me debo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Cuídese mucho. Pasen un feliz resto de la noche y gracias por estar con nosotros.